Va a ser mucho mejor que Amapolas en el parquet. ¿Dónde va a parar? Va a ser un libro acojonante. Vamos, adelantado a su tiempo. Sí, 5 años, ya. ¿Y qué? ¿Qué pasa con los 5 años? Joder, si tú sabes que los platos que mejor saben son los que se han cocinado a fuego lento. Pues ya está 5 años como si fueran 10. Sí, pero que ya está acabado, hombre. Si este fin de semana está ya para enviártelo. Que sí, el lunes mismo, mira, te lo voy a enviar el lunes. Espérate, me lo voy a apuntar aquí para que luego digas y así no se me olvida. Enviar el puto lunes. Ahora. Tranquilo, joder, ¿cuándo te he fallado yo? Bueno, eso no pasa. Venga, hasta luego. Madre mía. Estoy jodido, pero bien jodido. Es que no tengo ni siquiera el título. Y este tío quiere que le entregue algo. Tengo que darle de comer. Será cuestión de ponerse manos a la obra. Sí. Si el sexto sentido que tengo con la medicina forense no me falla, el objeto que sale de su fosa nasal izquierda es un destornillador. Era de noche. Tronaban los truenos. Cuando el grajo volaba abajo... Esto me suena de algo. Cuidado, Flanagan. Aquello que se ve a lo lejos es sin duda un globo sonda. El tema es que no sé dónde quiero ir a parar. No me va tampoco. Bueno. Vamos a ello. No. Necesito algo más. Dos musas para adentro. Oh. Mucho mejor. Pues se finí. Arreglado. Ya está esto acabado. Vamos a ver si lo repaso. No puede ser. Esto es una puta mierda. Esto parece que lo ha escrito un chimpancé. Y de los gilipollas, además. Joder, la hostia puta. Esto es lo único bueno que he escrito en todo el día. El final, 10. El final de mi puta carrera. Fiesta se pega, ¿eh? Es que siempre igual. Hombre, por fin termino el libro. A ver si me paga todo lo que me debe. Aquí, enviar el lunes.
Hombre, por fin ha llegado el manuscrito. ¿Cómo se va a llamar el libro? The End. Me gusta. Tiene pegada. No hace falta que pase revisión. Esto ya se ha demorado demasiado. Enviarlo directamente a producción. Griffin Jacket, el escritor de Amapolas en el parquet, nos sorprende con un nuevo libro, The End, un libro conceptual con todas sus páginas en blanco. Ha sido vapuleado por la crítica, veámoslo. Lo que tenemos acá es un notable ejercicio de redundancia, ¿no? El uso abusivo del espacio en blanco, el doble margen, el título pedante. ¿Por qué en inglés? Tenemos en castellano. Castellano, muy rico la lengua de Cervantes, estamos en el aniversario, y el autor pues utiliza el título en inglés. ¿Qué se cree que es? Jim Morrison, quizás. Pero ha resultado ser un éxito de ventas a nivel mundial. Dentro vídeo. Lo he comprado porque todas mis compañeras del Club de Gol lo han comprado y yo no voy a ser menos, ¿sabes? El autor hace un acto de valentía mayúsculo al entregarnos su obra sin ningún texto escrito, absolutamente carente de contenido. Nos hace partícipes, gozosos partícipes diría yo, de la historia, animándonos a escribir cada una de sus páginas con nuestra propia mente. Me encanta este libro. Tío, ¿has notado alguna vez, mientras intentas dormir, que en la oscuridad algo te acecha? Me voy rápidamente a la firma de libros y enseguida lo pongo en internet y me gano fácilmente 200 euros. Ya me gustó mucho su anterior libro, Amapolas en el parquet, pero este es sublime, es colosal, es una auténtica obra maestra, una masterpiece. Y mientras tanto, Griffin Jacket se encuentra en paradero desconocido. ¿Quién sabe dónde se encuentra Griffin Jacket?